puede arrepentir. Pero cuando una persona entiende que es pecador, que está endeudado hasta la coronilla con Dios y no le puede pagar, toda jactancia queda excluida. ¿Por qué? Porque sabe que no le puede pagar a Dios. Por eso dice el apóstol, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. En la gracia, en la salvación por medio de la fe y no de las obras, en la salvación por medio de la gracia y no de la religión, la jactancia, el orgullo propio queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Miren, hermanos, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En algún momento de nuestra vida hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por situaciones terribles. Un matrimonio que se está deshaciendo, un hijo perdido en el pecado, una desgracia familiar con un accidente, con alguna situación trágica, una enfermedad incurable y cualquier otra situación terrible. El cristiano acude a Dios y clama al Padre para que Dios le consuele, le sane, le restaure, le ayude, le prospere, lo libere, etcétera. Y la Biblia dice que cuando lo hagamos con fe y pidamos al Padre. Y nos abrogamos, nos agarramos de esta promesa de Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? La sanidad, la liberación, la restauración, la prosperidad, cualquier cosa que esté necesitando ardientemente mi vida. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mucha gente piensa y cree, y creo que están en lo correcto, que cuando piden por esto, aunque no lo hayan recibido, lo creen que lo van a recibir. Yo creo que no hay nada de malo en eso. Pero la mayor manifestación de fe, según Hebreos 11:1, que nosotros podemos tener, hermanos, es creer que hemos sido salvados por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y por qué fe? En primer lugar, ninguno de nosotros hemos visto a Cristo. Creemos en Cristo porque alguien nos predicó, porque lo hemos leído en su palabra, porque la Biblia nos dice que Él hizo eso, porque el Espíritu Santo nos da confirmación de que es así. Pero no hay nada físico, no hay un papel, no hay nada escrito, no hay algo firmado que nos diga que eso es verdad. Lo creemos por medio de la fe. Por lo tanto, cuando una persona vive, camina, se despierta, duerme, come, se baña, se viste, vive su vida creyendo que es salvo, lo está haciendo porque está confiando en lo que un hombre, que en este caso es Cristo, que en este caso es Dios hecho hombre, hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y en las palabras de él que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna. Lo que dice Juan en primera de Juan, os he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso es fe. Más que la fe que yo pueda tener para que Dios me haga algún milagro aquí en la tierra, la mayor expresión de fe es que yo puedo vivir el resto de mi vida como cristiano sabiendo que yo soy salvo por lo que Cristo hizo en la cruz por mí.
Por eso dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y versículo 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Ya expliqué ese versículo al principio del día de hoy. Porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley, es decir, él se está adelantando a la gente que va a decir, no, pero por lo visto, entonces nosotros no tenemos que cumplir con la ley. Por lo tanto, nosotros podemos vivir como nos dé la gana. Por lo tanto, pues ahora somos salvos y tenemos licencia para pecar. Alguien podría decir eso malignamente. Y Pablo se adelanta diciendo, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué Pablo dice que confirmamos la ley? Porque el Señor Jesucristo dijo que la ley se resumía en una sola cosa. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu fuerza. Y una persona que ama a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su cuerpo, con toda su fuerza, es alguien que anhela, desea, se esfuerza, vive para hacer la voluntad de Dios. Se molesta, se entristece, se siente mal cuando le falla a Dios y se arrepiente y pide perdón. No para ser salvo, sino que por haber sido lavado en la sangre de Cristo, desea complacer a Dios en todas las cosas. Quiero terminar hoy poniéndoles un pequeño video que me parece que va a explicar de una forma magistral este proceso de la justificación. Luego yo voy a cortar ese video, porque es un video largo que no me dio tiempo a editar, y se los voy a mandar por el grupo para que lo tengan y lo digieran mucho mejor. Pero quiero que lo veamos ahora y les pido un segundo para compartir la pantalla. Un momento. Quiero que me hagan una señal con la mano de así, si están viendo la pantalla de YouTube. Sí la están viendo, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces deberían de poder escucharlo. Denme un segundo. Voy. If a person will do that, what does God offer them? If a person will say, I am nothing in and of myself, I want to throw myself into the arms of God to be changed, what does God offer? Forgiveness. Total forgiveness for all your sin forever. Unconditionally. Provided by Christ. It's the greatest gospel verse in the Bible. 2 Corinthians 5:21. He made him who knew no sin for us, that we might be made the righteousness of God in him. Let me unpack those 15 Greek words. He, God, made Jesus sin. What do you mean he made Jesus sin? Only in one sense. He treated him as if he had committed every sin ever committed by every person who would ever believe, though in fact he committed none of them. Hanging on the cross, he was wholly harmless, undefiled. Hanging on the cross, he was a spotless lamb. He was never for a split second a sinner. He is holy God on the cross. But God is treating him, I'll put it more practically, as if he lived my life. God punished Jesus for my sin, turns right around and treats me as if I lived his life. That's the great doctrine of substitution, and on that doctrine turned the whole Reformation of the church. That is the heart of the gospel. And what you get is complete forgiveness, covered by the righteousness of Jesus Christ. When he looks at the cross, he sees you. When he looks at you, he sees Christ.
Me gustaría saber si lo escucharon y me gustaría saber si lo entendieron. Repito, lo voy a editar y se lo voy a enviar. Miren, yo he escuchado ese video decenas de veces, decenas. Y cada vez que lo escucho, se me ponen los ojos aguarapados, a veces lloro desconsoladamente y se me erizan todos los pelos de la piel. ¿Por qué? Porque John MacArthur, que es un hombre como cualquier otro, pero es un hombre de Dios que explica la Biblia de una forma magistral, está diciendo el centro del evangelio. Y es que yo, siendo un pecador, Cristo murió por mí. Y estando perdido en mis delitos y pecados, Él se cambió de lugar por mí. Él me dijo, quítate. Lo que Dios tiene para ti, lo que el Padre va a ejercer sobre ti, lo voy a recibir yo. Y a ti te voy a dar mi santidad. Como que si nunca hubieras pecado. Esa es la doctrina de la justificación. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Se puso en tu lugar y me dio su santidad a mí y te la dio a ti. Si alguien quiere decir algo, este es el momento antes de terminar. Nos quedamos mudos. Hermano Carlos. Perdón. Perdón, Reina. Hermano Carlos quiere decir algo. Adelante, Carlos. Bueno, basta que abra el micrófono. Bueno, varón, quiero decirle que realmente el Espíritu Santo ha tocado nuestras vidas en este momento. Amén. En primer lugar, por haberle dado la sabiduría de expresar todo lo que hasta el momento usted ha venido expresando y ver con nuestros propios ojos cómo lo ha tocado a usted. Pastor, también quería decir lo siguiente, ¿no? Como especie de una interpretación de lo que a usted ha estado viniendo explicando el día de hoy. Podría decir entonces yo que Dios nos dio la vida, al igual que nos dio la salvación, siempre y cuando nosotros lo hayamos aceptado de corazón. Para mantener nuestra vida, nosotros necesitamos comer, porque si no moriríamos. De igual manera, nosotros tenemos que hacer las cosas que le agradan a Dios para mantener la salvación. Debemos entonces, ¿verdad?, aprender a ser santos, porque Cristo dijo que seamos santos como Él lo fue. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender a vivir con unas cualidades humanas para poder entonces resolver ese problema de ser santo, vivir en santidad. Dios nos da la capacidad para poder cumplir eso. Ahora, pastor, viene como especie de una pregunta o inquietud. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él era humano, era Dios, pero también fue humano, es humano. Y Él tuvo unas cualidades humanas para poder soportar todas las cosas que a Él le hicieron. Yo digo y pienso que nosotros debemos aplicar en nuestra vida, llevar a cabo esas cualidades humanas para poder entonces poder nosotros ser santos así como Él lo fue. Que nos cuesta muchísimo por nuestra condición de pecador, que somos carne y sangre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender en nuestra vida a desarrollar esas cualidades humanas para entonces cumplir, poder hacer las cosas que le agradan a Dios? Porque no es tan fácil, pastor, porque muchos podrían decir, pero es fácil ser cristiano y ser santo. Abre la Biblia, donde la Biblia dice, hazlo, tú lo haces. Donde la Biblia dice, no lo hagas, no lo haces.
pero imagínese usted la dificultad que hay para hacer eso. Entonces, eso ha sido mi inquietud y ha sido entonces mi pregunta al respecto. Y le doy gracias, pastor, por tenerlo, le doy gracias a Dios por tenerlo a ustedes, que cada domingo nos da la sabiduría que el Señor de lo alto se los da a ustedes. Amén, amén. Mira, Carlos, yo valoro de una forma que no puedo describir con palabras tu pregunta. Tu pregunta tiene una profundidad teológica tremenda que sería una temeridad de mi parte contestarla en forma breve, sobre todo porque estamos al final de la reunión de hoy. Pero creo que más adelante, cuando sigamos ahondando en Romanos, vamos a darnos cuenta de otro proceso que tiene que ver con la doctrina cristiana. Hemos hablado de la justificación, hemos hablado de la redención, pero también nos falta hablar de la santificación. ¿Ok? Ahora, déjame explicarte lo siguiente. No debemos, yo sé ¿cuál es el problema? Que todos nosotros estamos motivados buenamente, la mayoría de las veces con buenas intenciones. Estamos motivados a tratar de ver las cosas del evangelio con la lógica humana, pero no siempre vamos a poder aplicar la lógica humana a las cosas de Dios, porque ¿de qué manera se puede explicar lógicamente que el inocente, el que no cometió pecado, en este caso Jesucristo, sea el que lleve nuestros pecados y nosotros que fuimos los pecadores seamos revestidos de la santidad de él? Eso no tiene lógica. Si nos lleváramos por la lógica, nosotros no tendríamos ninguna oportunidad delante de Dios. Entonces, yo lo explico siempre. Lo que tú me preguntaste, te repito, no estoy evadiendo tu pregunta, solo que no voy a ahondar en responderla. Y creo que el estudio de Romanos todavía nos falta ahondar y tu pregunta se va a ir respondiendo sola. Pero para no dejarte en ascuas, te explico esto. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, de esto hemos hablado en el pasado, él tenía al lado a dos pecadores. Y yo siempre he creído que estos dos pecadores simbolizan a quien recibe y a quien desprecia la salvación. Al principio, los dos pecadores se burlaban de él, los dos. Pero en el proceso de las horas que transcurrieron en la cruz, algo pasó con uno de los ladrones que, después de burlarse de Jesús junto con su compañero, cambia drásticamente su mensaje y en el momento en que está confrontando su muerte terrenal, ve en Jesucristo a un rey porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ve a Jesucristo, uno que estaba crucificado como él, de quien se había burlado, de pronto algo le cambia su manera de pensar y su manera de sentir, y ahora ve a Jesucristo como un rey. No solamente lo ve como un rey, lo ve como alguien que va a vivir en el futuro a pesar de que está a punto de morir como él, ladrón en la cruz. Él sabe que Jesús también está agonizando, pero le dice, acuérdate de mí. ¿Cómo se puede acordar de alguien? ¿Cómo se puede acordar alguien de otro que está a punto de morir? A menos que quien le está diciendo eso crea que este va a morir, pero va a vivir en el futuro. Entonces, este ladrón de la cruz creyó que Jesús era un rey y creyó que Jesús iba a resucitar. Y no solamente creyó que iba a resucitar, sino que también que iba a venir, porque le dice, cuando vengas en tu reino. Fíjense todo lo que el Espíritu Santo obró en ese hombre. Arrepentimiento y al punto de ver a Jesús como rey, como el resucitado y como el rey victorioso que va a volver. Pero finalmente dice, acuérdate de mí, quiere decir que él tiene la capacidad de cambiar su vida en la eternidad. Acuérdate de mí significa que esto que está muriendo es mi cuerpo, pero mi alma, que es la que necesita vivir, acuérdate de mí. Es decir, este hombre en la cruz creyó que Jesús le podía dar vida eterna. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús?
la respuesta de Jesús fue contundente, puntual e inequívoca. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunto, si por alguna razón, hagamos un ejercicio mental, una imaginación, si por alguna razón ese hombre, después que hizo esa confesión y después que Jesús le dijo eso, ese hombre se le hubiese dado la oportunidad de vivir 20, 30 años más, no hubiera muerto ahí en la cruz, después que Jesús le dijo eso, ¿podríamos considerar a ese hombre como una persona convertida? Yo creo que sí. Por lo que dijo, la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, yo creo que este hombre era un creyente, era un cristiano, solamente que fue un cristiano que le duró su vida terrenal muy poco, minutos, quizás 1 hora, máximo 2. Pero lo que lo hizo salvo no fue el completar lo que Cristo le dijo. No, lo que lo hizo salvo es que en un momento él creyó en su corazón y confesó con su boca que Jesucristo era el Señor. Ahora bien, ese no es tu caso ni es el mío. Tú creíste en el Señor hace 10, 15 años. Yo creí en el Señor hace 20, 30 años. La pregunta es, si Cristo viniese ahora por mí, si hoy fuera el último día de mi vida, porque Cristo decide que hasta hoy he de vivir, y es de una forma intempestiva, un derrame cerebral, un infarto, un avión que salió de Miami y se estrelló aquí, es una muerte que no tengo tiempo de hacer nada. Yo me salvaría a pesar de que hoy yo he cometido pecados, porque hoy yo he cometido pecados. Hoy yo no he guardado los estándares de Dios. Ni ayer, ni antes de ayer. Hay cosas que quizás yo tengo pendientes con Dios. Y tú también, y Mariela, y Luz, y Zuleima, y Nelly, y Reiniel, y Arián, y Ana, y Maroa, y todos los que hemos creído en Cristo, no estamos todavía haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, ¿no nos vamos a salvar? No, sí nos vamos a salvar. Porque hicimos lo que teníamos que hacer. Creer y confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Ahora, que nuestras formas de vivir, que nuestra integridad, que nuestra santidad sea una forma de manifestar qué tan en comunión estoy viviendo con Dios y qué tan a la práctica estoy llevando mi fe, esa es otra cosa. Que Dios me vaya a evaluar en la eternidad y me dé una coronita chiquita o una grandota o una con más diademas y otra de aluminio porque no viví una vida consagrada, eso es otra cosa. Pero lo que me da salvación y vida eterna es creer en mi corazón y confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor. Pero evidentemente esto ha planteado un dilema no de días, ni de meses, ni de años, ni de décadas, de siglos, entre el concepto de la fe y la santidad. Entre el concepto de que si yo soy cristiano, yo tengo que ser un varón perfecto, una mujer perfecta, y tengo que vivir agarrado al Señor porque tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Pero la línea que divide esa fe verdadera de una fe en la que yo tengo que ayudar a Dios, esa línea es muy delgada y hay que saberla definir bien. Recordemos que la santidad de Dios ya me fue adjudicada por fe. A los ojos de Dios ya yo estoy santo. Ahora, en el proceso terrenal y temporal, hasta que yo pueda llegar al cielo, yo debo procurar apartarme de todo aquello que ofende a Dios, pero voy a seguirle fallando a Dios. Y en ese lapso en el que yo le esté fallando a Dios y no me dé tiempo a arrepentirme de 1, 2, 3, 4 pecados que he cometido en la semana o en el día, eso no va a invalidar el sacrificio de Cristo en la cruz, porque cuando Cristo murió y se aplicó ese sacrificio a mi vida, pagó por los pasados, los presentes y los futuros. ¿Ok? Eso es más o menos tratando de darle una breve respuesta a tu pregunta, pero yo espero que con el estudio de Romanos y la santificación podamos ahondar en ese tema. ¿Ok? Hermanos, lamentablemente
tenemos que terminar. Pero no sé, creo que Mariela quería decir algo. Sí, pastor. Un comentario. No es pregunta. Ok. Una vez una amiga me dice, Mariela, aunque tú hubieses sido la única persona en la tierra, Cristo hubiera muerto por ti, porque Él te ama. Ok, yo sentía que ella quería decirme algo bonito, pero yo decía por dentro, ¿por qué dirá? ¿Cómo estará tan segura que aunque yo hubiese sido la única persona en la tierra, Él hubiera muerto por mí? Y hoy cuando usted explicó lo de la vacuna, lo entendí. Y le doy gracias a Dios por eso. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, ha sido un placer verles de nuevo. Gracias por estar allí, gracias por estar conectados. Los quiero mucho. Y esta semana les voy a dar una noticia por el grupo de WhatsApp, así que estén pendientes. Les voy a dar una noticia, así que para que estén orando por eso. Los quiero mucho, Dios les bendiga, Dios les guarde y en cuanto tenga este video listo, se los envío. ¿Ok? Chao, chao. Chao, buenas noches. Buenas noches. Gloria a Dios que no se fue la luz. Amén. Gloria a Dios por eso. Chao. Brindando. Amén. Gracias. Dios bendiga a todos. Amén.